Bueno, ya estamos con nuestro querido amigo el doctor Vila. Y a propósito, no solamente es el mes de la Biblia, sino que hoy justamente es Día de la Biblia. Así que gracias por venir, Juan Vila. Mañana que te dice el nombre completo y esas cosas. Sí, señor. Como dice Leonel, ¿y por qué que te dice Béjica Suárez? Si no te dice Béjica y ya. Digo, ¿por qué le dicen los nombres completos a la gente? Janet Camilo se me revolvió por eso, ¿no te recuerdas? porque le tiré el nombre completo de ella. Por ella, Soraya Suárez. Y Soraya Suárez también. El nombre que nadie lo sabía, que solo su abuelo. Su papá era Nelson, ella es Nelsa, pero ella no usa eso. Buenas noches, ¿cómo estás, Vila? Buenas noches. Contento de estar siempre aquí con ustedes y compartiendo este tema que me fascina. Para esto siempre hay tiempo. Pero tú te vas mañana a un congreso. Sí, voy para un congreso. ¿De qué es el congreso? Congreso de oncología, de cirugía oncológica. ¿Dónde? En Bávaro. En Bávaro. En un hotel ahora. ¿Cuántos días ya? Jueves, viernes, sábado y domingo. Se van para allá a disfrutarla. Ya no lo hacen en Puerto Plata ni aquí. No, él lo que hace es orar mucho. Él lo que hace es orar mucho. No, allá. yo aprovecho muchas cosas. Él estaba en Canadá viendo a yo, sus hijos que están allá. Yo me paso un tiempecito estudiando ahí. Ese es el Pero hombre yo que más siempre estoy en estudia. el congreso. Cuando se acaba me voy a la habitación a leer. Ese es el hombre que más estudia. Me Juan, gusta. Hoy es día, como dije, Día de la Biblia. No es día mundial, sino Día Nacional de la Biblia. La gente lee la Biblia varias veces que vienes aquí, te pregunto eso, por fanatismo, por religión o por estudio. Porque con la Biblia se aprende mucho. Uno ve gente que no ha ido a la escuela, que no son fanáticas, y te hablan, te tienen una conversación muy sólida, porque son gran lector de la Biblia. Y hay científicos y profesionales que te dicen, yo tengo dos amigos que han leído la Biblia completa, pero da gusto cuando escriben columnas, cuando hablan contigo. Porque son dos preguntas, formación. Y aparte de eso, en el mundo que estamos viviendo ahora, mucha gente dice, todo eso estaba escrito. ¿Es verdad? Realmente hay muchas cosas que se dicen y yo creo que hay que pautar, decir algo muy importante. Uno se alimenta todos los días físicamente. Podemos decir claramente que la Biblia es el alimento del alma. O sea, nosotros necesitamos alimentar la parte inmaterial del hombre, la parte espiritual. O sea, uno necesita meditar sobre el carácter de uno, meditar sobre, qué sé yo, sobre lo que el proverbio dice sobre el trabajo, sobre el afanarse, como el Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte. O sea, la Biblia tiene el alimento para el alma. Así que yo pudiera definirlo. En relación al Día de la Biblia, sé que también los católicos celebran el 30 de septiembre a nivel mundial, porque fue el día en que la Vulgata Latina, que la hizo Jerónimo, como dicen San Jerónimo, fue quien hizo esa traducción al latín, que se conoce como la Vulgata, una de las más importantes, y ellos lo celebran porque se relaciona con el nacimiento. Nosotros, los evangélicos, a nivel mundial no se celebra así como aquí se celebra, porque aquí hay una ley que declara el 27 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Biblia, la ley 204/84. Y eso ya, porque es una ley, no solamente porque se declara, sino porque tiene un componente de lectura, de darle importancia a las escrituras, porque nuestro país es el único país que tiene la Biblia abierta con una palma Lo están reclamando ahora en los la haitianos. derecha, un laurel en la izquierda. No, pero eso es otra cosa. Pero tenemos orígenes parecidos en los colores y eso hay que reconocerlo. Entonces se tomó el 27 de septiembre porque fue la primera Biblia, vamos a decir, traducida al castellano, que trató de difundirse al mundo. Porque estamos prohibidos prácticamente traducir la Biblia al vernáculo, como dicen, o sea, al idioma de la gente. Y nosotros tenemos una historia muy bonita, porque a República Dominicana llegaron por las costas dominicanas 300 ejemplares de la primera Biblia traducida. Se lanzó en el año 1569
Y es por eso que todos los evangélicos saben lo que es la Biblia Reina Valera. Porque dos traductores, que eran monjes originalmente, y hubo en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, que todavía está, yo he tenido el privilegio de conocerlo, ellos comenzaron a hacer la traducción, pero eso estaba prohibido. Pero entonces había mucha efervescencia en todos los países del norte de Europa. Entonces llegaban también de contrabando manuscritos y ellos estaban trabajando. E hicieron lo que se llama por primera vez, o sea, así al castellano, una Biblia que se conoce como la Biblia del oso, porque tenía un oso en la portada que se parece al oso que está en Madrid con un árbol. Pero en este caso esto tiene un panal y tiene miel saliendo como de la Biblia. Una portada lindísima y se llama la Biblia del oso. Entonces luego, en el 1600 y algo, Cipriano de Valera hizo una nueva, como un cotejo, una revisión, y por eso la Biblia que se usa los protestantes se llama Reina Valera. Pero lo más importante es el mensaje de la Biblia. Esa parte histórica también tiene relevancia. Y hay que reconocer que eran dos monjes católicos que tuvieron que salir corriendo porque eso estaba prohibido en la Inquisición, tener manuscritos. Pero ¿qué diferencia existe en la Biblia que los católicos leen, predican, y la Biblia que predican también los evangélicos? Porque realmente en la esencia están hablando de Cristo, están hablando de lo que es la parte, la oración, todo eso lo incluye la doctrina. No, en cierto sentido es la misma Biblia, pero el catolicismo ha dejado algunos libros que se llaman deuterocanónicos, le dicen deutero para que se oiga bonito, es una palabra griega que significa segundo canon, pero realmente el canon bíblico está compuesto por 66 libros. Entonces la Biblia original, la Vulgata Latina, no tenía esos libros, lo agregaron luego a de Jerónimo, y entonces tiene 8 libros más que son Judí, Primera Macabeo, Segunda Macabeo, Tercera de Salomón, o sea, libros que son históricos, como Primera y Segunda Macabeo, son libros históricos Eso es Viejo de la guerra de Testamento. los judíos. Ellos la tienen en el periodo intertestamentario. Exactamente. Es decir, entre el último libro de la Biblia, bueno, porque la Biblia hebrea es diferente en su cotejo a la Biblia que nosotros usamos en castellano. La Biblia hebrea es lo que se conoce como el Tanakh, porque los judíos usaban una sigla que significa Torah, los primeros 5, luego la A, que significa profetas anteriores, luego viene el Neviín y luego viene el Ketubín, el Tanakh. O sea, ellos los judíos la dividieron diferente. El último libro en la Biblia hebrea es Segunda de Crónicas. Sin embargo, en la Biblia que nosotros utilizamos está en orden cronológico porque se basa en una traducción griega. Cuando Alejandro Magno muere, el imperio greco-macedónico se divide en 4. 2 para el oriente y 2 para el occidente. Vamos a decir, Constantinopla y Roma. Ahí, eso no nos va a interesar para no entrar en ello. Lisandro y qué sé yo cuánto. Y los otros 2 generales, que eran los Ptolomeos y los Seleucidas. Los Ptolomeos se pusieron en el norte de África, en la costa de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría, todas esas cosas. Tenía la fama de que no había un libro importante que ellos no tradujeran. Había una presencia importante de judíos académicos, entre ellos hay varios importantes, Filón de Alejandría, que quería juntar eso. Y entonces Ptolomeo Filadelfo, que era la biblioteca más importante de la época, entonces hizo que se tradujera la Biblia hebrea al griego. Y lo que se conoce como la versión de los 70, por una tradición que 70 varones judíos hicieron la traducción, o la Septuaginta. De ahí que los libros en la Biblia tienen nombre griego, aún en el Antiguo, porque tú dices, ¿por qué se llama Deuteronomio? Deuteronomio, porque deutero es una palabra griega y nomo es una palabra griega. O sea, deutero segundo, nomos ley, porque viene de esa tradición de la traducción, de la primera traducción que se hizo en el periodo intertestamentario, o sea, 300 y pico de años antes de Cristo. Se hizo esa traducción de las Biblias hebreas al griego y se radicó en Alejandría. Es una de las cosas interesantes, porque la Biblia tiene una historia
lindísima, porque para preservar todos estos escritos tiene que Dios haber intervenido. Es el único libro, es el libro más difundido todavía hasta hoy, más vendido hasta hoy. O sea, es el libro más vendido, más difundido y más leído. No hay libro que no sea, y más traducido, miles de dialectos e idiomas, porque hay dialectos muchísimos, por eso puse la palabra miles. Y es el libro que más testigos tiene, o sea, de manuscrito antiguo. Por ejemplo, la gente habla de la Ilíada y la Odisea. Tiene 800, la Biblia tiene miles de testigos y lo tiene en varios idiomas. Solamente, por ejemplo, Orígenes en el siglo II escribió una traducción que se llama la Exapla en 6 versiones, en 6 idiomas diferentes la Biblia. Orígenes. O sea que hay testigos, vamos a decir, históricos, donde se puede comprobar que la verdad de la Biblia se ha mantenido, para mí, milagrosamente, porque ha habido política para destruir la Biblia. Ningún libro ha tenido esa política. Todos esos libros antiguos han desaparecido solos, pero la Biblia ha tenido política para eso, hay que desaparecerlo. Sí. Y sin embargo, la Biblia ha permanecido. Doctor, me place saludarlo. Gracias, mañana. Yo que tengo una formación muy sui generis, si se quiere, para el medio, ¿verdad? Por mi origen de dirigente estudiantil de aquellos años y de la carrera que uno eligió, tengo mi propia convicción sobre el tema religioso. Sin embargo, yo aconsejo leer la Biblia, sobre todo a la juventud. La Biblia te enseña incluso no solo a leer, sino a escribir también. Es decir, la Biblia es un medio realmente para tú enriquecer tu intelecto y sobre todo historia. Pero usted tiene que ser realista, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Sí. Ahora que tú hablas de historia, a mí me tocó en la universidad. ¿Sabes que yo estudié aquí, en la Ucamaima? En esos tiempos se llamaba Ucamaima. Pero yo soy matrícula 81. Ahora es PUC. Ahora, no, hace unos años ya, pontificio. Pero bueno, y cuando yo di Historia del Occidente con una profesora y yo le dije, profesora, yo quiero que usted me dé unos 10 minutos para yo hablar del origen del hombre desde una perspectiva diferente que no sea evolucionista. Y ella me dio, bueno, la próxima clase, prepárate. En esos tiempos, imagínense, no había, los proyectos eran difíciles. Yo llevé como 5 cartulinas y la puse en las 2 pizarras que siempre había en Ucamaima. 2 horas tomé yo de clase. ¿Cuántas? 2 horas hablando. Me dejaron hablar. Yo saqué A en historia. Ni se aburrieron, nada de eso. No, eso fue... La profesora estaba más contenta, los estudiantes fue que me hicieron la vida más difícil. Claro, sí, claro. Sí. Entonces, por la competencia. Y lo que quiero decir por eso que... Y cuando se entró a Historia de Israel, que comenzó a hablar por nombre de reyes, yo me crié leyendo la Biblia. Ella decía, el primer rey de Israel, y entonces como que andaba buscando el nombre de Saúl, y seguía hablando, porque un profeta que le dijo Natán a David, y yo siendo un mozarbete, pues estamos hablando de 17 años de edad. Pero fíjense ustedes cómo, o sea, me preparó el yo entrenarme, porque yo daba clase bíblica a niños, tenía una clase en los campos, alfabeticé muchachitos, le daba clase bíblica en el Ciruelito, en el barrio Libertad, aunque yo nací en Los Pepines, pero yo iba allá porque mi novia era del Ensanche Libertad. Entonces ahí nos juntamos. Oye. ¿Y se casó? ¿Te casaste con ella? Sí, me casé con ella. Sí, y tenemos 35 años de casado. Y duramos 9 años de amores, porque en esos tiempos la cosa era rompiendo difícil. muebles. Era un muchacho. Doctor, entonces, después de ese introito, de esa introducción mía, yo, bueno, usted mejor que nadie puede explicarlo. La iglesia pentecostal, la iglesia evangélica, para que la gente me entienda. Son evangélicas pentecostales. Exacto. Es fruto de un cisma, de una división de la iglesia católica. Entonces, mi pregunta es la siguiente, que yo sé que usted nos puede ayudar en eso. Sí. Ahora mismo en la iglesia católica hay posibilidades de un nuevo cisma. Creo que tiene su cuna en Alemania, si no me equivoco, por una serie de situaciones cronológicas, ideológicas, políticas y religiosas que usted domina mejor que nosotros. Bueno, la verdad es que, pero termina, no sé si ya la idea... No, la idea mía es esa, que usted no puede arrojar luz sobre esta posibilidad del cisma, de una división arriba en la cúpula. Bueno, pero lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene una forma muy sui generis. Porque, por ejemplo, los evangélicos... De ahí es que ustedes vienen. Bueno, en realidad Lutero
Martín Lutero. Fue uno de los que hizo parte de lo que se llama... Porque la reforma protestante fue un movimiento en toda Europa del Norte. Pero ¿qué pasa? Que Lutero fue el que se atrevió a desafiar... A dar la cara, sí. No solamente, porque la gente cree que era desafiar el Papa. catolicismo. No, era al emperador Carlos V, que gobernaba todo, incluyendo la iglesia. Incluso cuando a Lutero lo invitan a la dieta, a lo que se llama la dieta, que una dieta era como un juicio gubernamental, lo que se llama la dieta de Worms en Alemania, que lo están acusando, porque Lutero, en su capilla, Lutero era un monje originalmente, que estudiando las escrituras, principalmente romanos, pone, por la situación, se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, que duró cientos de años para construirse, y en esos tiempos estaba de moda lo que se llaman las indulgencias. Las indulgencias eran no más que decir que a mí se me murió un familiar, pero yo doy unos chelitos para que me la saquen del purgatorio. Se inventaron el purgatorio en la Edad Media. Y entonces la campaña era que no bien caía el dinero en la alcancía, dice, cuando ya las ánimas salían del purgatorio. Lutero, que era un monje católico, dice, pero eso no puede ser. Entonces se opuso y puso lo que se llaman las 95 tesis en la capilla, creo que es de Wittenberg, la puso en la puerta diciendo, me opongo a que se cobren indulgencias, me opongo a la simonía, que es una palabra bonita para decir, no quiero que los parientes míos sean los que me administren, porque en esos tiempos se utilizó eso, que un cardenal famoso buscaba a un sobrino, o un hijo que le decía que era sobrino, y entonces lo utilizaba. Y eso lo sabe, eso está en la historia. Realmente hablar de un cisma hoy, bueno, no sé, porque Ratzinger representaba, por ejemplo, el ala más un poquito dura, y venía de esa escuela alemana. Dicho sea de paso, los alemanes hoy en día son muy seculares hoy en día. O sea, Alemania, igual que todos países europeos, si hacen un cisma, yo tendría que verlo. Realmente voy a estar contigo esperando qué va a pasar. No voy a decir nada, ningún juicio sobre eso. Y más que se trata de catolicismo. Dice un televidente, Mata, que participa, siempre interactivo preguntando, con el programa, igual Rafael que Mata. Diplan, participan, y Eduardo dice que le habla un poco del Corán, pero no sé si vamos a tener tiempo. Lo que pasa es que Porque el tenemos a Corán, Zacarías, yo ya. no soy especialista en Corán. O sea, El Corán es otra cosa. El Corán ya es otro libro, sagrado también, pero para los musulmanes o mahometanos. Si usted me pregunta de la Biblia, yo sí le hablo. Yo sé que los versículos del Corán le dicen suras, está dividido en eso, la forma como es muy estructurada, y los musulmanes hacen siempre gala de aprenderse desde niño el Corán de memoria. Eso sí tiene. Entre ellos hay un famoso médico que se aprendió el Corán a los 8 años. ¿Dónde? ¿De República? Un médico persa, ¿no? Porque es persa. Yo estoy hablando de Iraní. de antes de la Edad Media. De Irán. Sí, de Irán. Sí, de iraní. Iraní, correctamente. O sea que yo realmente no quiero... Pero si usted me pregunta de la Biblia, le hablo de su mensaje. Como es Día de la Biblia, ¿qué consejo tiene a la juventud y a todo el mundo? ¿Cómo se aprende a leer la Biblia? ¿Cómo? Mira, lo primero que Porque hay a que... veces es difícil, hay palabras que uno a veces ni entiende. Lo primero es que... ¿Cuál es el consejo? Yo le aconsejo, por ejemplo, hay versiones que son mucho más fáciles, o sea, traducciones que están más actualizadas, contemporanizadas, vamos a llamarlo así. En la Reina Valera 60 todavía se usa, la de 1960. Y entonces tiene muchos vosotros, que ya casi no usamos eso. En los españoles sí. Sí, pero en nosotros ya no se usa. El viejo castellano. Sí, entonces, y hay muchas palabras bien rebuscadas. Sí. No importa qué libro usted lea, usted tiene que tener un buen diccionario. De la lengua española, un buen diccionario. Si usted quiere profundizar más, entonces usted busca un buen diccionario bíblico. Pero el mensaje de salvación no está complicado. Yo les recomiendo a la gente que se lea, por ejemplo, los evangelios. La Biblia ya se declaró en la misma ley cuál era el versículo que iba a tener la Biblia, abierta en la Biblia abierta. Y tiene el versículo de Juan 8:32. Y conoceréis la verdad,
y la te harás verdad libre. os hará libre. Cuando yo era chiquito, muchos decían Juan Pablo Duarte, pero yo le decía, no, es la Biblia, es Jesús que dice eso. Entonces es importante que se sepa que la verdad, una vez le preguntó Pilato a Jesús, ¿quién es la verdad? Una pregunta a Jesucristo. Y nosotros sabemos que por el mismo libro de Juan, en su desarrollo se entreteje esa verdad. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay manera de buscar una alternativa, sino venir a través de Cristo. Ese es el Evangelio en esencia. El Evangelio en esencia y el mensaje del Evangelio es creer en la persona de Jesucristo para salvación. Cristo muere por los pecadores, resucita porque eso sella lo que se llama la verdad del Evangelio. Y es el único líder de la historia que se habla de su resurrección. Ni siquiera los griegos sabían de eso. Cuando Pablo fue a Atenas, que fue a la colina de Ares, o lo que nosotros sabemos como el Areópago, la colina de Ares porque era el lugar donde se discutían, ya en los tiempos de Pablo, en el libro de los Hechos 17, cuando Pablo fue, los griegos tenían una costumbre de que no quería que se le faltara ningún dios. Entonces tenían un altar donde decía al Dios desconocido. Entonces Pablo aprovecha y como le estaban haciendo preguntas sobre la resurrección, no sabían de ese tema, dice, a ese que ustedes no conocen es que yo sirvo, a ese que yo adoro. Y dio un discurso. Incluso le citó filósofos de su época, de la época incluso de la zona de donde él era de Tarso, porque Pablo tuvo una educación judía, pero Pablo nació en Tarso, arriba. Era hijo de judío, se educó a los pies de Gamaliel, pero ustedes saben que el apóstol Pablo fue el que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Y ese es el mensaje desarrollado de Jesucristo, que lo da mucho más explicado, lo que se llama la justificación por la fe. ¿Por qué el hombre se salva? No por las obras, sino por la fe en Cristo. Pablo es que lo habla eso en Romanos, cuando nos declara en Romanos 3 que todos estamos bajo pecado. Pero en Romanos 5 nos dice que somos justificados por la fe en Jesucristo y también en el mismo pasaje. O sea, que la fe mueve montañas, real. Más que eso, la fe en Cristo es una fe objetiva. Pero solo en Cristo, no la fe que uno puede tener. No, porque lo que pasa es que cuando uno tiene una fe sin tener un norte, eso es superstición. Ah, no, yo creo en mí mismo porque yo creo. O lo importante es tener fe, que tengo un palo. No, tiene que tener fe en Cristo. Eso es lo que la Biblia presenta. Doctor, ya para culminar esta entrevista, porque realmente nos llena de satisfacción el hecho de que usted nos dé toda esa... que se va a levantar de madrugada. No se va a levantar de madrugada. Vamos a regalar a las personas que nos están viendo en este momento una oración, no solamente porque sea día de la Biblia, sino también porque el país se lo merece, el país espera que esas palabras sabias también se conviertan en oración. Bueno, para mí es un placer orar al Señor. Vamos a orar entonces allá en los hogares que nos acompañen para orar por todos los domingos en la iglesia hacemos una oración pública por los gobernantes, por nuestro país, por la gente de nuestro país. Así que vamos a orar. Señor, gracias por darnos este privilegio de estar aquí en esta noche. Un privilegio que llega al mundo, porque hoy en día podemos decir eso. Igualmente te agradecemos por darnos la oportunidad de haber nacido en un lugar donde tu palabra en muchos lugares se honra. Y esto es una muestra que nos dan la oportunidad de poder hablar del mensaje de Cristo y de salvación. Señor, te rogamos por nuestra nación. Sabemos que tú nos has puesto aquí con una ciudadanía terrenal y nosotros te rogamos por el pueblo dominicano, por su gente, por la educación de su gente y sobre todo por la vida espiritual del dominicano. Te rogamos también por la situación que siempre uno oye cada momento, que todavía necesitamos, Señor, de que el Evangelio permee no solamente los hogares, sino también la vida individual de cada persona. Así que te rogamos en tu amor y misericordia que mantenga la República Dominicana como tú siempre la has visto, con ojo de amor y de misericordia. Que por Cristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, Vila, por siempre permitirnos tenerlo aquí en momentos especiales. Y hoy es Día de la Biblia y el mes también completo de la Biblia, mes de septiembre. Dichosa soy yo que nací en el mes de la Biblia. Amén.
Bien, vamos a la Gracias. pausa y regresamos.